El masaje estético combina lo que son las técnicas de circulación, técnicas de modelación y técnicas de sedación. Es decir, en el masaje estético es como trabajar una escultura, es moldear, por ejemplo, en su caso, eh, Camila, de hecho va a haber bastante demanda de las chicas que quieran quizás mayor tonificación del busto, el masaje levanta cola, porque tiene la región glútea bien flácida y demás. Ahora, hay una cosa muy importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando una mujer, principalmente la mujer, tiene exceso de grasa, o sea, tiene mucha adiposidad localizada, es importante eliminar primero la adiposidad. Porque si trabajamos, si tonificamos demasiado con masaje a la persona, vamos a endurecer esa grasa. O sea, la vamos a poner más resistente. Y después no va a ser posible hacerle bajar de peso. Eso es algo muy importante. La persona, para lograr un buen resultado, primero se tiene que chorrear. Es decir, primero se tiene que bajar de peso, adelgazar, eh, verse flácida. Es parte del proceso como debe de ser. Y después, ahí sí empezamos el trabajo de tonificación, el trabajo muscular y demás. Eso tengamos presente, chicos. Masaje de relajación o sedativo es para armonizar el sistema nervioso y, como su nombre lo indica, ayuda a recuperar o mantener el equilibrio psicofísico del paciente. Masaje descontracturante. Las manipulaciones realizadas sobre uno o varios grupos musculares contracturados. No, para algunas personas o escuelas que son, como se dice, corrientes de pensamiento o tendencias en el campo de la masoterapia, no constituye un tipo de masaje específico, sino que solamente son manipulaciones aplicadas durante un masaje relax o estético. Para entender algo importante, el masaje es como la música. Las notas que componen la música son el do, re, mi, fa, sol, la, si, y las blancas, las corcheas, semicorcheas y demás, o sea, las variaciones de las notas. Entonces, en el masaje existen varias manipulaciones que se pueden hacer. Es decir, en el masaje se trabaja con la mano, toda la mano, se puede trabajar con los dedos, con la palma, con el dorso, con el puño, o sea, se trabaja con toda la mano. En el masaje se trabaja también con lo que es el antebrazo, perdón, el brazo. Entonces, justo eh, esta estructura también se utiliza en algunas técnicas de masaje. Se puede trabajar con el codo, también se puede trabajar con la rodilla y se puede trabajar con el pie. Es decir, son las herramientas para dar masaje. Entonces, en base a estas herramientas hay diferentes maniobras o diferentes procesos que se hacen. Esos procesos, cuando usted los combina, son los que dan origen a diferentes técnicas de masaje. Por ejemplo, cuando usted combina los dedos, se utilizan en las técnicas de shiatsu y digitopuntura, principalmente. En el masaje deportivo se utiliza principalmente el borde cubital de la mano. Se utiliza también el puño, ¿sabe? El puño cerrado en el masaje deportivo. En el masaje hawaiano se utiliza el brazo, principalmente.
Entonces, quiere decir que dependiendo de la modalidad que vayamos a realizar, va a ser el uso de eh, la parte del cuerpo diferente. Ya vamos a ver más adelante cómo administrar o cómo distribuir apropiadamente el uso de su cuerpo, porque tenga presente, no es lo mismo dar masaje con los dedos que con el codo. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál de las estructuras anatómicas suyas usted cree que es más frágil o que se puede lesionar más fácilmente de las que habíamos visto? A ver, Camila. Para mí que los dedos. Sí, exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Esteban? Si, por ejemplo, razonemos un poquito, si los dedos son los más frágiles, los que más fácil se pueden lesionar durante el masaje, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para evitar sobrecargar el trabajo con los dedos? Ocupar algunas otras modalidades de masaje, por ejemplo, ocupando el puño, ocupando la parte de la mano, el brazo, y Ex así evitarse una lesión. Exactamente, muy bien, sí. Inclusive, por ejemplo, podemos ocupar los nudillos cuando tenemos necesidad de hacer shiatsu, podemos ubicar el punto de acupuntura en el nudillo y tenemos un poco más de protección. Eso también. El codo también se puede ocupar. El codo le encanta al masajista vago, al masajista, ay, 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 está, y el pobre paciente a veces está que sufre. Entonces, y acordémonos, no es masacre, es masaje. O sea, algunos masoterapeutas masacran al pobre paciente y le dejan más adolorido. No, pues, no así, así no funciona. O sea, hay que dosificar la presión, la técnica. Eh, y precisamente va de menos a más. Hay personas que requieren más presión. Por ejemplo, si ustedes, si yo les pido masaje a cualquiera de ustedes, yo le digo, ponga toda la presión del caso. A mí sí me gusta que cuando me den masaje, que aprieten hasta lo máximo, de ser posible, con playo, con pinza, con torno. Pero en cambio otras personas no. Ay, 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 que me duele, cuidado. Entonces hay que adaptarse al cliente, ¿no? Hay ciertas contraindicaciones. Algunas son relativas, otras son absolutas. Por ejemplo, los 3 primeros meses del embarazo. Y luego aplicar el masaje en posición sentada, la gestante, o recostada lateralmente. Y por supuesto, hay que evitar las zonas de las vértebras, lumbares, el vientre y el tórax. Principalmente a la mujer embarazada, en las piernas se le pudiera dar drenaje linfático, se le pudiera dar algún tipo de masaje. Usar técnicas muy, muy suaves en este caso, en este tipo de situación. Anabel, sí. Eh, quería, también se había visto que antes daban masajes como para posicionar al feto. Eh, Antiguamente daban masajes así. sí, Para cuando decía que está en mala posición, le daban masajes para ponerle en buena posición. ¿Eso es sí, cierto también? sí. De hecho, las parteras, las comadronas, tienen esas técnicas que, que pueden hacer.
Y también en acupuntura, el punto, a ver, no, el punto vejiga 67, ya les verifico el concepto del punto vejiga 67, pero sí, hay técnicas de masaje para lo que es el reposicionamiento del feto, que las parteras, las comadronas sí saben. Yo como no soy partera ni comadrona, no aprendí, pero les comento que sí, sí existe. Otra contraindicación es el hongos, lupus, por ejemplo, problemas de piel, lamentablemente no. Dermatitis, quemaduras, eh, hacen contraindicado el masaje. La trombosis venosa profunda, los émbolos, las venas varicosas avanzadas. Las varices no es una contraindicación, sino la vena varicosa. La vena varicosa se ve cuando ya sobresale de la piel, que se nota esa irregularidad. Eso es las venas varicosas. En hipertensión arterial no se puede dar masaje cuando la hipertensión es descontrolada. Pero si es una hipertensión controlada, que el paciente se está tomando su medicación, que la tensión no está fluctuando, se puede dar. Sí, Anabel. Ah, No le expresó. la manito estaba levantada, ¿no? ¿Quería hacer alguna pregunta? No, ya le voy a sacar la mano. Ah, ya, no hay problema, listo. Está bien. Entonces, en inflamaciones agudas, por ejemplo, fases de infección, cuando hay el dolor, el calor, el rubor, o sea, el enrojecimiento, el aumento de tamaño, en una infección, no se puede dar masaje cuando esté con fiebre. Acordémonos que en medicina china aprendimos que el yang, el fuego, no se puede dispersar. Y en una inflamación aguda típica hay un exceso de yang, un exceso de fuego. Por lo tanto, ya es una contraindicación absoluta para evitar dar masaje en esa situación. Otras contraindicaciones también cuando hay hemorragias, hematomas, derrames articulares. Aquí en estas patologías, cuando hay rotura de miofibrillas, es decir, cuando hay luxaciones, subluxaciones, cuando hay ese tipo de contusiones, hay que ocupar las compresas de agua fría, las compresas de agua caliente y evitar las manipulaciones directas sobre la estructura. ¿Por qué razón? Porque la estructura está rota. Es como decir un hilo que se rompió dentro del músculo. Entonces, la manipulación no le va a ayudar, más bien le va a empeorar. Entonces, en ese momento hay que evitar manipulaciones y usar los antiinflamatorios, eh, las compresas y dejar que el cuerpo se repare prácticamente solo. Sí, Anabel. A ver, Anabel, empiece usted. Sí, mira, muchos veo que dan masaje cuando tienen un disco de la espalda atrasada. ¿Es recomendable eso? Bueno, exactamente no es el disco zafado, sino es el disco protruido, es decir, salido. Ya les muestro Porque, algo. Sí. disculpa, bueno, mi prima aquí, ella tuvo una caída en el trabajo y le dolía la espalda y siempre se iba a dar masajes y ahora le salió una hernia. Ya, una hernia discal. Ya,
sí, ahora le ha dicho que tiene que operarse, pero no tiene, y entonces yo pienso que eso es por los masajes que ella se daba, ¿no? Vamos a ver una, Ya, eh, una foto para mostrarles. Listo, Anabel. Verá, esta es la vértebra, como se puede ver acá. Vamos a ver. Ya. Justo esta es la vértebra que tenemos acá. Y el disco es este que está aquí. Entonces, la hernia discal es un crecimiento, es una inflamación de este disco de acá. Entonces, por eso es que ocasiona dolor y cuando uno se mueve también le duele, ¿no? Ahora, es muy raro que el masaje haya ocasionado eh, la, ¿cómo es? La hernia discal. Lo que puede haber sido es quizás una combinación. Un momentito, por favor, ¿ya? A ver, sigamos. Entonces, aquí el disco se inflama, Anabel. Entonces, es muy raro que el masaje haya ocasionado esta situación. Lo que puede haber sido es una combinación de mala manipulación, puede ser, pero también lo que es movimiento excesivo, repetitivo, eh, brusco.
brusco, no haber descansado lo suficiente. ¿En qué tiempo le pasó eso del masaje o sea, en qué tiempo pasó entre la caída y en el momento en que le diagnosticaron la hernia discal? Yo creo que sería unos 2 o 3 años. Y ya se daba, le venía dolor, se iba a dar masaje. Y ahora me comentó que ya tiene una hernia y que tiene miedo a operar. Mm, Yo voy a investigar el asunto, a ver hasta qué punto un masaje puede afectar o sea, pueda generar o provocar hernia discal. Disculpe, ¿usted cree que sea un masaje tal vez no hecho profesionalmente? Porque como aquí dan masaje, Sí, aquí el sí. que tiene buena mano da masaje. Saben que puede haber malas manipulaciones, o sea, todo es posible, ¿no? Pero déjenme investigar hasta qué punto realmente un masaje mal dado sería, eh, como se dice, sería causal para el desarrollo de una hernia discal. Lo que sí, por ejemplo, hay una cosa muy importante, que cuando uno tiene una hernia discal, ya tiene que tomar ciertas precauciones. Es decir, no puede estar barriendo demasiado, no puede estar caminando demasiado, tampoco puede hacer ejercicios de impacto. Porque, por ejemplo, cuando uno salta, juega básquet, eh, brinca, entonces eh, las vértebras hacen esto. O sea, empiezan a vibrar como un, se pueden ver. Bueno, Esteban, usted tenía también una pregunta, creo. Vayamos con usted hasta que Anabel se conecte. Esteban, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, disculpe. No, Ya verá, tranquilo. yo le estaba preguntando que, bueno, quería preguntarle si en un derrame facial, ¿sí se puede hacer un masaje normalmente o no? A ver, bueno, parálisis facial es una cosa y derrame facial, o sea, por algún tipo de problema circulatorio, de que se le paraliza el cuerpo, o sea, eh, hay un problema de alguna trombosis, algún tipo de lesión del sistema circulatorio o de parálisis de un hemicuerpo, es decir, de la mitad del cuerpo. ¿Cuál de las dos específicamente? Ya, sería parálisis facial, sería. Parálisis facial, porque solo esa parte nomás es la que se Ya, afectó. sí, Por el exceso de nervios, ¿es eso? eh, por el golpe, bueno, la parálisis facial tiene dos cosas, o tiene dos causales. El viento y los microorganismos que puedan vivir en los terminales nerviosos. O sea, golpe de viento frío que puede provocar parálisis facial. Ya, porque a esa paciente le ha dado parálisis facial a raíz de que, o sea, ella se enteró pues ya de que, bueno, en una parte un amigo de ella estaba con COVID y entonces ella se había subido en el mismo taxi que había estado esa persona. Entonces entró en un estado de pánico y nervios y entonces como Ajá, vino de un clima, otro clima, entonces todo eso creo que afectó y le dio esta parálisis sí, facial. es una parálisis facial que en medicina china se diagnostica como viento interno del hígado. Es decir, es una condición donde las emociones que se producen los acontecimientos externos alteran el funcionamiento de los órganos internos, específicamente el hígado, que es el órgano que regula o que su descontrol hace que se produzca parálisis facial. El O masaje sea, ahí va muy perdón, bien. doctor. Sí, Entonces, el hígado es el causante de la parálisis facial. en el caso de la parálisis facial por factores nerviosos.
por Porque emoción. sí tiene, mira, porque sí tiene, la señora tiene así hinchadito el estómago así un poco. Y yo le estaba viendo, según lo que estábamos eh, viendo, creo que es el hígado también que le afecta bastante, porque tiene así una hinchazón del estómago, justo en la parte del hígado. Ajá, Y tiene bastantes nervios. sí, es una parálisis facial emotiva, emocional, claro. Entonces, sí, el masaje es muy necesario en cualquier tipo de parálisis facial, o sea por emociones, sea por factor climático o también sea por factor eh, viral, porque la varicela zoster, que es esa enfermedad que nos da de niños, no se elimina completamente del organismo, se queda en el organismo y a veces cambia, es decir, muta, como la mutación del coronavirus, muta a herpes zóster. Y ese microbio, ese microorganismo vive en los terminales nerviosos. Entonces, en cualquiera de esas combinaciones de parálisis va muy bien eh, El masaje. el masaje, sí. Ujú. Ya, muchas gracias. Ahí lo tiene que combinar con acupuntura. O Sí, sea, eso mismo quería hacer. Y en este caso, por ejemplo, acupuntura sería en qué partes nomás, de lo que es hígado, vaso, páncreas. hígado, vasopáncreas, estómago, 36 y puntos locales, puntos directos. Ya, y también puede ser también en lo que son los puntos para el estrés. También, claro, claro. Sí, Ajá, ya, ya listo, perfecto. gracias. Ya. Anabel, sí, continuemos. Me estaba diciendo usted. Ok. Bueno, entonces si me escucha Anabel, justo aquí se puede inflamar o también el disco salirse, es decir, salir hacia afuera. Vamos a ver otra foto donde se nos muestre cómo el disco se protruye, es decir, protruir, aquí está. Vean esta situación, o sea, el disco sale hacia afuera, o inclusive este tipo de hernia es peor, es más complicado. ¿Por qué razón? Porque aquí está topando el nervio principal, la, la médula espinal. Entonces es un dolor fatal. En algunos casos hay que operar. Ya no hay vuelta de hoja que dar. En su caso, Anabel, lo que se puede, lo que se puede hacer eh, de su pariente, creo que no me acuerdo quién mencionaba, eh, es estiramientos y hacer terapia de magnetoterapia y lo que es shiatsu en agua. ¿Se acuerdan que habíamos visto el watsu? O sea, hacer rotaciones, hacer maniobras para que la persona pueda descompresionar o descongestionar lo que es la hernia discal. Eso se podría hacer como terapias alternativas y ver si el paciente mejora. También se pudiera tratar con medicina homeopática, tomar algunos medicamentos para específicos que son antiinflamatorios homeopáticos y también medicamentos del género de los órganos suizos, es decir, medicina regenerativa. Esas serían las formas que se podría ocupar en un paciente con hernia discal. Bien, a ver, aquí está el chat.
Así. Ok. Bien, entonces prosigamos. A ver, otros tipos de contraindicaciones. A ver, quitemos esto. Ya. Por ejemplo, enfermedades de tipo metabólico como la gota, la enfermedad de los reyes por comer mucha carne, la fibrosis, enfermedades como la flebitis, enfermedades reumáticas agudas o tumores también. Vamos a agrandar. A ver, 31 ya. Aquí está, por ejemplo, lo que habíamos mencionado de las hernias discales. El disco se disminuye de tamaño o sale hacia afuera y por eso produce el dolor en las hernias discales. Que de hecho sí hay una contraindicación del masaje en las hernias discales. Aquí está. Bueno, prácticamente lo que se puede decir es que cualquier dolor que no mejora con el masaje es una situación que ya le indicaría a usted que el masaje no es la terapia correcta. Si usted, por ejemplo, le da un masaje a un paciente y el dolor se alivia, pero vuelve otra vez y se alivia y vuelve, entonces ya eso le indica de que el masaje no es la solución para ese paciente en particular, independientemente de la patología que sea, porque tampoco es ético. Por ejemplo, póngase a pensar a usted que usted lleva un reloj o lleva un carro a arreglar y el carro o esa pieza se daña y le reparan, pero otra vez se daña a la semana o al mes. ¿Qué usted pensaría? Y es que se daña exactamente lo mismo, no es que se dañe otra cosa, ¿no? ¿Qué, qué pensaría usted? A ver, Camila. Que no le están arreglando bien. Ajá, o que no sabe, o que no es el problema ahí. Es lógico. Entonces, igual tengan eso presente, ¿no? No tampoco es ético que, por ejemplo, vaya un paciente donde ustedes y que ustedes le arreglen, le hagan la terapia, le chapisteen, le latoneen, como hacen los, por así decirlo, ¿no? Y el paciente vuelva con lo mismo. No, pues entonces hay que buscar otra, otra herramienta, otra solución, otra forma de poderle ayudar. Y también hay que ser humildes. Si usted hace todo lo posible y ya hay un caso de que el paciente no se arregla, entonces derive al paciente. O sea, es decir, vea, yo ya hice todo lo que estaba a mi alcance y yo no le puedo ayudar más. Vaya a tal médico, vaya a tal especialista o vaya a tal profesional para que le ayude en esto y le ayude en tal situación. Por ejemplo, Esteban, usted quizás lleguen pacientes pidiendo algún tratamiento estético, entonces le dice, no, vea, aunque yo sé, pero mi compañera
Camila Quesada, ella se dedica, ella es cosmetóloga, en ese sentido, vaya donde ella. Perfecto. No hay Claro. uno Ah, tiene que, tengo que decir, eso no es mi fuerte, tengo que mandarle donde Camila. exacto, claro. Por ejemplo, sí, por ejemplo, a mí a veces me han pedido iridología. Y aunque yo estudié iridología, en realidad les digo que no sé, porque nunca la he practicado, me he olvidado. Entonces, no me gustó, o sea, no por nada, ¿no? Sino que no es mi gusto. Entonces, hay un colega que él sí maneja iridología. Yo le remito allá. Y listo, no hay problemas, o sea, tampoco hay que ser, como se dice, ambicioso, todos los pacientes para mí, ¿no? Así no funciona la vida, ¿no? Y es bueno uno tener, inclusive el otro día a mí me pidieron acupuntura. Entonces, ya cuando Esteban ya me demuestre que puede hacer buena acupuntura, entonces le remito pacientes, porque ahorita yo no estoy haciendo. Muchas gracias, doctor. Claro, claro, pero bueno, tiene que demostrar primero que ya puede, porque si yo le mando y no me hace bien, ¿quién queda mal? No, no, tranquilo. Quedamos mal ambos. Eso sí, ajá, muy bien. Entonces, eso muy, tenga siempre bien presente, remitir cuando haya necesidad. Bien. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes de lo que hemos visto acerca de las técnicas, indicaciones, contraindicaciones de masaje. Ujú. Yo he visto muchos casos de personas que están bien contracturadas al nivel de los hombros. Han sabido casos en los que se les da un masaje, pero quedan más adoloridos. Me han dicho que por lo general es algo, un efecto del mismo masaje, por lo que estaban bien contracturados. Pero Sí, si es algo normal, no es que está haciéndose sí, mal o algo. es algo normal. Lo que sería bueno bajar la intensidad del masaje. Es decir, no hacerlo tan duro. Lo que pasa es que cuando hay mucha contractura o mucho dolor, hay que trabajar el dolor por capas, como una cebolla. Si nosotros presionamos mucho, por supuesto, el dolor de la profundidad, el dolor adentro va a salir afuera, va a salir a la superficie. Entonces es mejor dar un masaje más suave, aliviar algo y en una posterior sesión entonces continuar. Y sería bueno hacerle acupuntura en esa parte, también ayudaría. Sí, sí, hasta de hecho combinando acupuntura con masaje sería muy interesante. ¿Cuál le Por, aplicaría primero? a ver, bueno, dependiendo, si el dolor en una escala de 0 a 10, según mi criterio, si una escala de 0 que es ausencia de dolor, bueno, pongamos un dolor apenitas, y 10 es un dolor que ya el paciente llora, el paciente ya está, que, que no soporta. En una escala de 1 a 10, yo de 1 a 5, es decir, un dolor que el paciente soporta, pero que mm, el paciente puede hacer las cosas y bueno, molesta, pero bueno, sigo. Yo primero haría lo que es acupuntura.